Muy bien, la clase pasada empezamos a hablar de espejos esféricos, que era un espejo esférico, un espejo cóncavo, convexo, y la apertura lineal del espejo y cómo se empezaba ¿cómo se llama? A comportar la luz en ese tipo de espejos. Vimos el punto del foco, que era donde el punto de donde se, ¿cómo se llama? Donde se concentraba la luz, donde convergía toda la luz. La distancia focal, que era justamente el punto donde se encontraba este foco, cuál era su función, cuál era su utilidad, ¿no? Y terminamos viendo esta imagen. Esta imagen donde tenemos un espejo esférico, donde tenemos una flecha, una flecha con un punto O de origen. Me pongo el luma. Un punto O de origen. Y tres rayos de luz salen de ese punto O. Cada uno se refleja en el espejo en puntos distintos. Dos de ellos pasan por el foco y el tercero converge con los otros dos en un punto I. Ese punto I va a ser justamente la punta de la flecha, pero de la imagen que se genera. Yo les comentaba que si este espejo fuera una lupa y ustedes colocaran la flecha así, como en el punto O, la imagen que ustedes verían sería la imagen en el punto I. Verían una flecha chiquita y al revés. Terminamos hablando que la imagen, siempre que el objeto se encuentre por detrás del centro de la esfera imaginaria, de la esfera que complementa justamente nuestro espejo, todos los objetos que se encuentren justamente detrás de ese centro, ustedes los van a ver al revés. Si ponen el ojo de este lado, lo van a ver al revés. Entre más cerca esté entonces el objeto del centro, pero todavía detrás de él, este objeto se va haciendo cada vez más y más pequeño. Entre más lejos esté del centro, este objeto va a ser más grande hasta que lleguemos al punto que ya no, que veamos una mancha que ya no se pueda ver. Vamos a seguir viendo ahora distintas formas de acomodo de espejos y ubicación de los objetos. ¿Ve? Ok, en este caso tenemos lo que es un espejo convexo. Convexo, recuerden que es por fuera, la luz llega por fuera, en la parte curva de fuera. Tenemos el mismo objeto O, el mismo punto O, una flecha, que de igual forma que el caso pasado salen tres rayos de luz. Recordemos que en el espejo convexo los rayos de luz no convergen en un punto, sino que salen disparados hacia todos lados, como en este caso. Los rayos de luz salen disparados, pero si extendemos esos rayos de luz a través del espejo, que estas líneas punteadas, todos van a converger igual en un foco, como en un espejo cóncavo, que es un espejo esférico común, por así llamarlo. El foco va a ser lo mismo para ambos casos. Entonces, tenemos un rayo 1 en este espejo convexo, viene el rayo 1 y sale disparado, ¿no? Hacia donde le corresponde. Extendemos ese rayo con una línea punteada. Sale un rayo 2 que va a pegar justamente en la posición necesaria para que su reflejo sea una línea horizontal, totalmente horizontal, y lo extendemos hacia el otro lado, lo hacemos imaginario hacia una línea punteada hasta donde choque con el rayo 1, la extensión del rayo 1.
Y sale un rayo 3, donde su reflejo va a ser exactamente igual a 90 grados. Extendemos igual ese rayo y este va a pasar igual por el foco. En este caso, los 3 rayos van a pasar exactamente por el foco. En este tipo de espejos, los convexos, a diferencia del pasado donde uno de los rayos, el rayo 3, no pasaba por el foco, si se fijan, venía derecho, pero no pasaba por el foco. En este caso sí. En todos los espejos, perdón, el cóncavo es este, en todos los espejos convexos, todos los rayos de luz, todas las extensiones, sí van a pasar por el foco. Perdón, el foco, no, estoy confundiendo. El foco está acá. Van a pasar por el mismo punto I. Ya me estoy haciendo bolas. Van a pasar, perdón, por lo que es el punto I, que es este, al igual que en el caso pasado. Y van a generar aquí una imagen, una flecha. El foco está acá abajo. Y voy a borrar todo esto. Okay. A diferencia del espejo cóncavo, en un espejo convexo, las imágenes que ustedes vean, las imágenes que se generen, por ejemplo, esta flechita de aquí, siempre van a estar orientadas según el objeto original. Aquí no van a estar de cabeza ni nada de eso. En este tipo de espejos, la imagen que ustedes vean va a ser como una imagen de un espejo plano. Va a ser como el del caso de los espejos del Oxxo. Aquí las imágenes se van a encontrar entre el centro y ¿cómo se llama? El espejo. Aquí como el objeto se encuentra por fuera ¿cómo se llama? El espejo, aquí no importa qué tan lejos o qué tan cerca esté. No importa si está antes del centro, si antes y después del centro. Porque realmente el centro se encuentra del otro lado del espejo. Entonces eso no importa. La figura que ustedes vean siempre va a estar orientada como el objeto original. Ya el tamaño va a depender qué tan lejos o qué tan cercano esté el objeto ¿cómo se llama? Del espejo. Voy a cambiar la pantalla. Tenemos un espejo convexo, un ejemplo de un espejo convexo. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Ok. Tenemos una vela. Tenemos dos rayos de luz, uno rojo que rebota en el espejo convexo y uno negro que se regresa a 90 grados. Si te fijas, el que va a 90 grados, si lo extendemos va a llegar justamente al centro del espejo. Y el otro, el rojo, sí va a concentrarse en lo que es, ¿cómo se llama? El foco. Cualquier rayo de luz que entre así en 90 grados, que su reflexión aquí sea 90 grados, todos ellos van a coincidir en el centro. Los demás sí van a llegar a coincidir en el foco. Y todos estos juntos van a coincidir justamente en el mismo punto, en el punto I. Si nuestro punto O es aquí el fueguito, el punto I también va a ser el fueguito, nuestra referencia, para que se dé la misma imagen. Si los rayos salen de la base de la vela, nuestro punto I va a ser la base de la vela. Es como si agarráramos puntos iguales. Aquí arriba con acá arriba y aquí abajo con aquí abajo. Y así para cada uno de los puntos ¿cómo se llama? Del objeto. ¿Qué pasa si yo acerco o yo alejo el objeto? Si yo acerco el objeto, vamos a acercarlo. La línea negra, si te fijas,
va aumentando su ángulo, se va inclinando más, más, pero sigue llegando al centro. Desde nuestro punto O, que es el fueguito, siempre se dirige hacia el centro. Y como ese ángulo va creciendo, la imagen se va haciendo más grande. Entre más cerca esté yo o el objeto del espejo, su reflejo se va a ver más grande. Si ustedes alejan el objeto del espejo, su reflejo, su imagen se va a ver más pequeña. Y la imagen no va a pasar nunca del foco, porque la línea roja de reflexión marca ese límite hasta el foco. La imagen nunca se va a encontrar por acá, siempre se va a encontrar aquí. Entonces, entre más se alejen ustedes, ese se va a ver cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño, más pequeño, hasta que ya no lo puedan ver. Fíjense, cuando vayan al Oxxo, fíjense en los espejos que tienen que son convexos. Traten de ubicar el objeto más lejano que se refleje, o el objeto más lejano a ese espejo, y traten de buscar su reflejo. Lo van a ver muy pequeño. Por eso se ve deforme. A diferencia de un espejo plano, donde todo mantiene la proporción y mantiene la distancia, en un espejo convexo no pasa eso. Se va deformando conforme lo vamos alejando. Se va haciendo cada vez más pequeño. Los objetos que se encuentran más lejanos los van a ver pequeños y un poco deformes, justamente por este fenómeno. ¿Dudas de ese? No, profe. Bueno, vamos a regresar a la diapositiva porque todavía no acabamos con los cóncavos. Ok, regresamos a la diapositiva. Eso es todo del convexo, realmente es cómo funcionan. Los cóncavos, como empezamos a verlo ayer, tienen más gracia. Ayer vimos el caso donde el objeto se encuentra por detrás del centro, que es justamente el caso del lado A. El objeto se encuentra por detrás del centro. La imagen que nos va a regresar este espejo cóncavo va a ser un objeto más chiquito y al revés. Si yo me encuentro de este lado, vamos a ver el objeto más chiquito y al revés, como lo vimos ayer. Ahora, vamos a acercar el objeto y lo vamos a colocar a la misma distancia del espejo que el centro. Igual nosotros seguimos acá. Es una lupa. Imaginemos que es una lupa. Nos ponemos de este lado y nosotros tenemos el objeto justamente en el centro. Si se fijan, está justamente en el punto C. Tenemos un rayo 1 que va a rebotar, va a pasar por el foco y se va a extender. Tenemos un rayo 2. Si ese rayo 2 pasa por el foco también, la reflexión va a ocasionar que salga del espejo con un ángulo recto. Bueno, más bien no un ángulo recto, sino que la línea sea recta, sea horizontal, totalmente horizontal. Es como el inverso del rayo 1. El rayo 1 primero horizontal y luego con cierto ángulo, pasando por el foco. Y el rayo 2 al revés, va con el mismo ángulo, pasando por el foco y luego se vuelve horizontal. Los dos van a coincidir en el punto I y la imagen que se forme va a ser exactamente del mismo tamaño que el objeto original, pero al revés y justamente por debajo de él. Se van a encontrar a la misma distancia
y lo vas a ver al revés. Como si fuera un espejo plano pero inverso. Vas a ver el objeto en tamaño real, pero lo vas a ver al revés. Si tú agarras una lupa y ves una pieza y lo acercas lo suficiente para que la pieza se encuentre justamente en el centro de la esfera, vas a ver la pieza en sus dimensiones reales, pero lo vas a ver al revés. ¿Qué pasa si ahora el objeto lo colocamos entre el centro y el foco? Sale un rayo 1, este rayo 1 viene por aquí, rebota, pasa por el foco y se extiende, se va. Sale un rayo 3, ese rebota, igual de tal forma que se vuelve 90 grados, regresa al punto de origen y sigue su camino y choca con el rayo número 1. El rayo número 2, de igual forma lo hacemos de tal manera que salga, pase por el foco y su reflejo sea horizontal. Y los tres coinciden igual en un punto ahí. La imagen se vuelve a ver al revés, pero ahora se ve más grande que el objeto. A diferencia del primer caso, donde el objeto se encontraba después del centro, que se veía al revés y pequeño, en este caso ahora se va a ver al revés y más grande que el objeto original. Si tú igual te pones acá, pones la lupa, te pones acá, y colocas el objeto entre el centro de la esfera y el foco de la lupa, vas a ver el espejo al revés y más grande que sus dimensiones reales. Aquí ya le vas a hacer un acercamiento, la que es la función de la lupa, pero lo vas a ver al revés. Si seguimos acercando el objeto, lo seguimos acercando al espejo y lo ponemos justamente en el foco, el objeto está alineado con el foco, el rayo 1 va a salir de la punta, rebota, pasa por el foco y sigue su camino. El rayo 3 va a seguir su camino de 90 grados, va a regresar por el mismo camino, pasa por el origen y sigue. Y sale un rayo 2, igual que va con cierto ángulo. Aquí ya no pasa por el foco, realmente este no puede pasar por el foco. Cualquier rayo rebota y va a salir disparado. Si te fijas, los tres rayos jamás se tocan. Aquí no se va a formar ninguna imagen, no vas a ver nada, vas a ver una mancha. No hay imagen que se forme, porque ninguno de los tres rayos se está tocando, está coincidiendo en algún punto. La imagen, digamos que se abre, se pierde, se vuelve difusa. Si tú acercas tu lupa y pones el objeto justamente en el foco de esa lupa, no vas a ver nada, vas a ver una mancha así, justamente por este fenómeno. ¿Sí queda claro? Me doy a entender. Sí. Sí.
Ahora, ¿qué pasa si el objeto se encuentra entre el foco y el, ¿cómo se llama? Y el espejo. Viene un rayo 1 igual, horizontal, rebota, pasa por el foco y se va derecho. Un rayo 2 va con cierto ángulo, rebota y se va derecho. El rayo 3 igual sale, regresa por el mismo camino y se va derecho. En este caso, de este lado del espejo, no, tampoco chocan, entre ellos no chocan. Pero si nosotros pudiéramos extender esas líneas, obtendríamos una imagen del otro lado, coincide del otro lado. Tenemos una imagen del otro lado del espejo, como si estuviera de tu lado. Si tú estás acá, es como si te lo reflejara del otro lado. Aquí se creara una imagen. Vamos a ver, voy a cambiar otra vez la pantalla. ¿Cuál es este? Tenemos el espejo cóncavo. Tenemos el objeto que es la vela. Vamos a empezar como iniciamos ayer. El objeto después del centro. Vaya alterando su tamaño. Digo, según la apertura, porque hay espejos que esto pasa al revés, donde entre más cerca se vuelve un poquito más pequeña, entre más lejos un poquito más grande. Pero si te fijas, la imagen está al revés. En el centro, totalmente en el centro, el objeto está totalmente paralelo y debe ser del mismo tamaño. Yo me acerco entre el centro y el foco y te fijas, aquí se genera la ampliación, pero sigue estando al revés. Me acerco al foco, ya no se ve nada, se pierde totalmente la imagen. Y si me paso del foco, me voy acercando al espejo, se forma una imagen del otro lado. Pero esa imagen sí la podemos ver, profe, la del otro lado, ¿o no? No. Bueno, más bien depende de la configuración de tu espejo. Les puse yo el ejemplo de la lupa para que lo vean de forma más sencilla, pero realmente la lupa no es un espejo así cóncavo, es un lente. Y un lente es una unión de dos espejos. En estos casos, por ejemplo, cuando se encuentra la imagen del otro lado, según el material, la configuración que tenga tu espejo, sí podrías ver tú esta imagen siempre y cuando tú te encuentres de este lado. Si tú te encuentras del lado blanco y acercas el objeto al espejo, sí lo vas a poder ver como un espejo plano. Si estás de este lado gris, de este lado chiquito, y tú pones esto aquí, no vas a poder ver ¿cómo se llama? La imagen.
Así como, así tal cual, no. Lo que podrías llegar a ver sería una imagen como pegada aquí ¿cómo se llama? Al espejo, como, ¿cómo te lo explico? Pues sí, como si rodearas al objeto con algo esférico, tú verías algo así deforme aquí, plano, aquí como pegado justamente al espejo. No sé si me doy a entender. O sea, no verías una imagen aquí tal cual así, no es que se forme como un holograma, no, sino que tú verías esta imagen deforme aquí justamente pegadito en el espejo. Como si fuera un objeto transparente y tuvieras algo del otro lado, lo vieras deforme. Si tú estás del lado blanco, de este lado grande de acá, del lado del centro y del foco, estas imágenes que se forman de este lado, de ese mismo lado, para que tú las puedas ver, necesitas la ayuda de algún otro espejo, que esté por acá, por ejemplo, o por acá. Necesitas que esto sea un poquito más grande para que esa imagen se vea reflejada justamente en esas partes. Ve a la cocina y agarra uno de esos tazones, esos como de aluminio, donde se reflejan las cosas, y agarra la parte cóncava. Tú vas a ver un reflejo curvo, deforme de lo que tú pongas ahí, y se va a ver, se va a alcanzar a ver justamente en las orillas. En las orillas. Necesitas que esto sea un poquito más grande para que esta imagen alcance ¿cómo se llama?, a reflejarse en esa parte. Entre más completa esté la esfera, más fácil va a ser para ti ver la imagen que se genera aquí dentro de la esfera si tú también te encuentras dentro de la esfera. Si te encuentras afuera de la esfera mientras la imagen se encuentra dentro, es como el fenómeno de la lupa. Las lupas se comportan de la misma forma, pero para que la lupa haga eso, necesitas la ayuda de un segundo espejo, lo que se formaría un lente. Pero el fenómeno es lo mismo. Si tú estuvieras afuera y la imagen adentro. Si tú estuvieras adentro y la imagen adentro, es como si agarraras un tazón y te veas reflejado en él. Necesitas que sea lo suficientemente esférico para poder ver la imagen. Si tú te encuentras afuera de la esfera y la imagen también, verías esa imagen justamente en, ¿cómo se llama? Aquí en esta pared así deforme, curvo. No verías un holograma así como aquí lo simula, ¿no? No sé si queda más claro. Sí, Bueno. Y ya para terminar, el, ya con estas imágenes, ya estas formaciones de imágenes y con lo que es el tema del foco, hay un fenómeno que se llama la aberración esférica. La aberración esférica es un problema muy común en cámaras, por ejemplo, en lupas, en ciertos espejos, dependiendo del tamaño del espejo. Porque se supone que todo espejo, tanto plano como esférico, sobre todo los esféricos, generan imágenes nítidas, imágenes detalladas que se puedan ver bien. En espejos muy grandes, en ciertas configuraciones de cámara, por ejemplo, a veces la apertura, recordemos que la apertura es la línea imaginaria del punto A al punto B, de aquí a acá, una línea recta, vertical. Si la distancia de A a B
es muy grande en comparación a la distancia del foco al espejo, o sea, la longitud focal. Si comparamos esas dos distancias y la apertura es muy grande, se genera un fenómeno llamado la aberración esférica. Si la longitud, la apertura, la distancia de AB es entre más cercana sea a la longitud a la longitud focal, que sean casi parecidas, casi iguales, esta aberración va a desaparecer. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la apertura es muy grande, los rayos de luz que llegan a las esquinas, a las orillas justamente del espejo, el ángulo con el que llegan no es el indicado para que al momento de verse reflejado lleguen al foco. Los rayos de luz que llegan justamente a las orillas, está tan abierto esto que su reflexión se va para otro lado. Uno se va por aquí, la otra se va por acá. No coinciden en un punto, que es en el foco. Los rayos que están más pegados al centro sí coinciden en el foco, pero los de las orillas no. Esto se quita justamente haciendo esta apertura más pequeña, hacemos el espejo un poco más curvo y ya orientamos los rayos de las orillas justamente al foco. Si te fijas, se hace aquí una especie como de telaraña así medio extraña, porque no todos los puntos, no todos los rayos de luz están llegando al foco, como en el caso de acá arriba. Aquí sí, aquí la apertura es pequeña. Acá no. Aquí justamente en esta zona donde se genera la telaraña esta de aquí, esto va a ocasionar el efecto de la aberración esférica. ¿Y cómo se ve eso? Así. Se ve ese fenómeno como difuminado en las orillas. El caballito, si te fijas, se ven así los colores, se ve como borroso. Esa falta de foco, por ejemplo, en una cámara que le falta enfoque, es justamente este tipo de fenómenos. Si modificamos el espejo, el lente, a que tenga la apertura necesaria, podemos obtener imágenes como esta, que están totalmente nítidas. Pero si está muy grande la apertura, obtendremos una aberración, tendremos esta falta de nitidez. Tendremos esta imagen de aquí abajo. Se ve como borrosa, como difuminada. ¿Dudas de ese? No, profe. ¿No? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya la próxima clase ya empiezo lo que es con refracción, ya para empezar tema nuevo. Aquí terminaré justamente la parte de espejos e imágenes. Ya el miércoles ya continuamos con tema nuevo que es reflexión. Si no hay dudas, no hay preguntas, pues ya, vámonos, Isaac. Sale, profe. Veo el